¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Bien cansados hoy? Vamos a hacer la clase que sea fácil y rápida. ¿Está bien o no? Vamos ahora. Dirígenos en oración. Oramos, querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por cada día que nos das. Esperamos que usted nos ilumine con sabiduría para poder hacer esta la clase. Y también pedimos bendición por nuestra salud y de nuestros familiares. En Jesús. Bien, señores. El día de hoy vamos a aprender acerca de algo de EKG. Y ese EKG es electrocardiograma. Pero para aprender de electrocardiograma vamos a saber algo de electricidad. Y para entender lo de electricidad vamos a ver algo de difusión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es difusión? Señorita, ¿qué es difusión? Ah, eso es. Adelante. Difusión es el transporte de... ¿Qué es difusión? Es el transporte, ¿qué cosa? Y transporte de sustancias, es el transporte de sustancias a favor de la gradiente, ¿no es cierto? A favor de la gradiente, ¿de qué? Gradiente de concentración. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. A ver, reporte de sustancias a favor de la gradiente de concentración. Muy bien. Sustancias, ¿qué sustancias? Pueden ser iones, pueden ser moléculas. ¿Están de acuerdo? Gradiente, ¿qué significa? Por ejemplo, que hay una grada. Significa diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Gradiente significa diferencia. ¿Qué es difusión? El transporte de sustancias a favor de la gradiente. A favor de la gradiente significa... ¿Qué significa a favor de la gradiente? De mayor... ¿Mayor qué? A menor concentración. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, ¿qué cosa? Difusión.
Eso es difusión. Es el paso de iones o moléculas del lugar de mayor concentración al lugar de cosa de menor concentración. Eso es difusión. Y la difusión se rige por la ley de Fick. Y la ley de Fick, ¿qué dice la ley de Fick? A mayor concentración. Permeabilidad, Mayor área de difusión. área y qué más. Gradiente de concentración. ¿Estamos de acuerdo? La ley de Fick, ¿de qué depende la ley de Fick? De permeabilidad, área de difusión y gradiente de concentración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo son difusión y permeabilidad? ¿Cómo son? ¿Directa o inversamente proporcionales? Directa, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que a más permeabilidad, mayor difusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben cómo deducir siempre si es directa o inversa? Es que toda la multiplicación es directa, es que hay una división, debería ser inverso. ¿Si una qué? División. Ya. Sería inverso. No, es directo. Si es multiproducto, es inverso. Así. Un medio es igual a 2/4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y esto es igual a decir 3/6. Esto es igual a decir, y esto es una constante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si este aumenta, para que el cociente sea 0,5, ¿qué tiene que pasar con este? Tiene que aumentar. Y si este aumenta, para que se conserve todo igual, ¿qué tiene que pasar? Quiere decir que A sobre B, si está en cociente, son directamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro también tiene ¿qué cosa? Que aumentar. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, cuando es 20 por 1 igual 20, y este pasa a 10, para que se conserve el 20, ¿qué número irá acá? 10, ¿por qué número da 20? 2. Y si esto pasa a 5, ¿este cuánto pasará? A 4. Si uno disminuye, ¿qué pasa con el otro? Aumenta. Entonces, eso es inversamente proporcional. Cuando están en producto, es inverso. Cuando están en cociente, es directo. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido o no? ¿O no se ha entendido? ¿No se entendió? Aquí el resultado sale 0,5, ¿no es cierto? Acá sale 0,5. Si este aumentara a 5, para que se conserve el resultado, ¿cuál debería ser el denominador? 10. ¿Sí? Y si aumenta a 6, para que se conserve el resultado, ¿cuánto sería? Cuando uno aumenta, el otro también aumenta, ¿no es cierto? Eso se llama, ¿qué cosa? Directamente proporcional. ¿Sí? Y aquí es igualito. Si este 5 pasa a convertirse en 1, para que sea 20, ¿cuánto tiene que ser el otro número? 20. ¿Estamos de acuerdo? Este disminuyó y este tuvo ¿qué cosa? De aumentar. ¿Cómo son estas magnitudes? ¿Cómo son? Inversas. Cuando uno aumenta y el otro disminuye, eso es ¿qué cosa? Inverso. Cuando los dos aumentan, cuando los dos disminuyen, eso es ¿qué cosa? Directo. Ahora sí, entonces mi pregunta es, ¿cómo son la ley de difusión de Fick y permeabilidad? Tienen que estar al mismo lado. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Dividiendo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo son? Difusión y permeabilidad, ¿cómo son? Directo. Muy bien, directo. Como lógico, a más permeabilidad, más difusión, ¿sí o no? ¿Cómo son? Difusión y área. ¿Directo o inverso? ¿Directo o inverso? Directo, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa a dividir también, sí o no? Ahora yo te pregunto,
Así que si esto fuera la membrana y yo difundo solo por acá, ¿cuándo va a difundir más? Si todo esto fuera puerta, ¿hay más área de difusión? ¿Difundiría más o no? Ya pues, más área, más difusión. ¿Cómo es difusión y gradiente de concentración? ¿Cómo son? ¿Directo o inverso? ¿Directo o inverso? Directo. A más gradiente o a más diferencia de concentración, más difusión. A menos gradiente, ¿estamos de acuerdo? Más gradiente, más gradiente, más gradiente, más difusión. Menos gradiente, si no hay gradiente, no hay difusión. Para que haya difusión tiene que haber ¿qué cosa? Diferencia de concentración. Porque si esta diferencia, si esto es cero, ¿cuánto sale todo? Cero. ¿Se ha entendido? ¿Se entendió? Muy bien. La permeabilidad, ¿de qué depende? La permeabilidad tiene otra fórmula, ¿no es cierto? Depende del coeficiente de qué? De partición, del coeficiente de difusión, y aquí aparece el grosor de la membrana. Y eso depende de permeabilidad. ¿Y de qué depende el coeficiente de partición? ¿Y de qué depende? A su vez depende de la solubilidad en aceite y la solubilidad en agua. En otras palabras, el coeficiente de partición me dice cuán liposoluble o cuán hidrosoluble es una sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice ¿quién? El coeficiente, ¿cómo se llama esto? Coeficiente de partición. Ese es el coeficiente de partición. Ahora, eso, ¿dónde lo empleamos? Bueno, básicamente lo emplean en los laboratorios de los medicamentos. Porque ustedes saben que la membrana celular, las cabecitas, ¿cómo son? Polares. Y las colas de los fosfolípidos son. Entonces quiere decir que, ¿qué predomina en la membrana celular? ¿Lo polar o lo apolar? Muy bien. Entonces, cuando creamos un medicamento, si tiene que viajar por la sangre, tiene que ser hidrosoluble. Pero para entrar a la célula tiene que ser, ¿qué cosa? Liposoluble. Entonces, tenemos que jugar con una sustancia que sea parcialmente hidrosoluble, parcialmente, ¿qué cosa? Anfipática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso medimos, ¿qué cosa? El coeficiente de partición. ¿Se ha entendido? Muy bien. Y eso es la permeabilidad. Entonces, a mayor coeficiente de partición, mayor permeabilidad. ¿No es cierto? Porque pasa a dividir. ¿Cómo son grosor de la membrana y la permeabilidad? ¿Cómo son? Inversa. Cuanto más gruesa la membrana, menos permeabilidad, porque va a ser más difícil atravesarla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y el coeficiente de difusión, que es igual. ¿A qué es igual? El coeficiente de partición. Perdón, coeficiente de difusión. Eso tiene que ver con qué? 6pi por radio por la viscosidad, y aquí es por la temperatura absoluta. Entonces,
El coeficiente de difusión depende de esto. Y esto es el radio. ¿El radio de quién? De la molécula. ¿Cómo son este coeficiente de difusión y el radio? ¿Cómo son? ¿Inversa o directa? Inversa, ¿no es cierto? Ahora vamos a razonar. Cuanto más grande la molécula, más difícil que pase. Cuanto más chiquita, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Cómo son coeficiente de difusión y viscosidad? Inversa, ¿no es cierto? Cuanto más viscoso, más difícil de mover. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y la temperatura absoluta? Directa. ¿Por qué? Porque a más temperatura, ¿qué va a pasar con las moléculas? Se van a mover con más energía cinética. ¿Se ha entendido? Mira, todo esto es, y de todo eso estamos hablando cuando hablamos de qué? De difusión. Estamos hablando de difusión. Muy bien. Hay un tipo de difusión especial que es ¿cuál? ¿Difusión de qué? Del agua, que es la ósmosis. Y la ósmosis siempre va a ir de dónde. Siempre hay donde hay más agua a donde hay menos agua. ¿Sí o no? Y también vamos a tener que estamos viendo la difusión del agua, ¿sí? Siempre va a ir ¿de dónde? De donde hay más agua. A ver, este es el lado A, este es el lado B. ¿Dónde hay más agua? Acá en la ¿Dónde hay más agua? Porque este es soluto, ¿no es cierto? Los puntitos azules son solutos. ¿Dónde hay más agua? En agua. ¿No es cierto? En agua. Porque hay una propiedad de la materia que se llama impenetrabilidad, que los cuerpos no pueden entrar, ¿qué cosa? En el espacio. ¿No es cierto? Entonces, la ósmosis, ¿de dónde va a ser? De A, B. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Y la difusión del soluto? De B a B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto, muy bien. Por eso es que muchos definen ósmosis, que es el paso del agua del lugar, escucha bien, de menor concentración de soluto al lugar de mayor concentración de soluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así lo dicen los libros. Se te produce un calambre cerebral, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tan fácil que decir donde hay más agua, menos agua, porque es al revés, pero bueno, ya. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, y cuando se comparan concentraciones de soluciones, cuando comparamos concentración de soluciones, ¿qué tenemos? Y por ejemplo, fíjate, una solución puede ser, si las soluciones, la concentración de A es igual a la concentración de B, entonces, A y B, ¿cómo son? Isotónicas, ¿te acuerdas? Si la concentración de A es igual, es mayor que B, entonces ¿cómo es? ¿Cómo son? A es A, ¿cómo es? ¿Qué significa más? ¿Hiper o hipo? A es hipertónica. Y si la concentración de A es menor que la concentración de B, ¿cómo es A? A es ¿qué cosa? Hipotónica. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que A es isotónica, A es hipertónica, A es hipotónica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está sencillo eso? Muy bien. Entonces, mira.
Si la concentración de A es mayor que la concentración de B, A, ¿cómo es? A es hipertónica. Quiere decir que A tiene ¿qué cosa? Muy bien, A tiene más soluto. ¿Qué tiene B? B tiene ¿qué cosa? Más agua. La ósmosis, ¿de dónde va a ser? La ósmosis va a ser ¿de dónde? De B a dónde? A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entendieron? Muy bien. Si la concentración de A es menor que la concentración de B, ¿cómo es A? A es ¿qué cosa? A es hipotónica. Si A es hipotónica, ¿quién tiene más agua? ¿B qué tiene? B tiene más soluto. Entonces, ¿A qué tiene? A tiene más agua. ¿La ósmosis de dónde va a ser? La ósmosis va a ser de A a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Chicos, ¿me siguen? Muy bien. A ver, ustedes dedúzcanlo. Díganme qué pasa acá. El glóbulo rojo. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es A? ¿Cómo es A? Ya, muy bien. A es hipertónico. Si A es hipertónico, ¿A qué tiene? Más sólido. ¿Qué tiene el glóbulo rojo? Más agua. ¿Y la ósmosis de dónde va a ir? ¿De B? ¿Cuál B? El glóbulo rojo. ¿Y cómo va a quedar el glóbulo rojo? Crenado. ¿No es cierto? Como una pasita. Entonces se produce la crenación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil esto? Sí. Muy bien. Si la concentración de A es menor que el glóbulo rojo, ¿qué pasa con A? ¿Cómo es A? A es hipotónica, muy bien. Sí, ha venido persistente. A es hipotónico. Si A es hipotónico, ¿quién tiene el glóbulo rojo? Más o menos soluto. El glóbulo rojo tiene más soluto. ¿Qué cosa tiene A? A tiene más agua. Por lo tanto, la ósmosis, ¿de dónde va a ser? De A hacia dónde? ¿Qué va a pasar con el glóbulo rojo? Se va a hinchar y puede explotar. Y eso se llama hemólisis. ¿Estamos de acuerdo? Señores, ¿entendidos acá? Ya está. Esa es la primera parte de la clase. Ya está. Tenemos que recordar esto de aquí. ¿Sí? ¿Está sencillo? Muy bien. Ya. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora tenemos que ver electricidad. En electricidad nos tenemos que acordar de lo que es carga eléctrica. Algunas definiciones. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad de las partículas fundamentales de la materia. Una propiedad de las partículas fundamentales de la materia. Y ahí tenemos el protón, que es de carga, el electrón, que es de carga, y tenemos el neutrón, que ya está, no tiene nada. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se ha entendido? Y aparece la famosa ley de Coulomb. Como les gusta, ¿no? Pero no está bien escrito, pero la famosa ley de Coulomb. ¿Sí? ¿Qué cosa dice la ley de Coulomb? ¿Qué dice? La ley de Coulomb es esta, ¿no? La fuerza es igual a la constante por las cargas sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Pero más que esta ley, lo que más me interesa es que se acuerden lo siguiente. Cargas iguales, ¿qué pasa? Se repelen. Ahí está. Cargas diferentes, por eso se atraen. ¿No es cierto? Pasa en la vida real, pasa en la vida real. ¿No es cierto? Un chico sano, puro, impoluto, ¿no es cierto? Justo una jugadoraza. Si una player se lo lleva, ¿no es cierto? Así es. Y también una chica santa, pura, virgen, casta. No falta el maleado. Y si tú puedes decir, ¿y cómo esa señorita pues te conoce salvaje? Pues así es. ¿Hay acá algún extranjero? Muy bien, todos son así. ¿Tú eres de Colombia? ¿De dónde? Colombia. Venezuela, perfecto. Mira, voy a contar una historia de extranjeros. Espero que no sea tu caso, pero bueno. Aquí han venido muchos chicos brasileños y chicas brasileñas, ¿no es cierto? Entonces tú veías a veces su face, ¿no es cierto? Y dice, mi amor, no te preocupes, vengo a estudiar medicina, pero ya nos vemos en diciembre. Fíjate. Así. Ya conocen esas historias. Pero pasaba el tiempo y la distancia y las cosas se iban enfriando. Porque la fuerza y distancia, ¿cómo son? Inversamente. O sea, cuanto más distancia, menos fuerza. Es física. Es física, ¿no es cierto? Y al final, pues, terminaron. Luego estuvo un peruano, otro peruano. Ya esa es otra cosa. Pero ya. ¿Se entendió eso acá? Lo más importante, cargas iguales, se repelen. Cargas diferentes, se van. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra cosa que tenemos que acordarnos es la ley de Ohm. Ya está, la ley de Ohm. La intensidad de la corriente es, y acá tenemos tenemos tres variables: intensidad, voltaje y resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Y la pregunta es, intensidad. ¿Qué cosa es intensidad? Doctor, es un chico intenso. No. Intensidad es el número de cargas por unidad de tiempo. Sí, que puede ser segundo, minuto, lo que tú quieras. ¿Se entiende así? ¿Segundo o poco tiempo? Tiempo. Ya, tiempo. Sobre el tiempo. Sí, claro, o sea, por el tiempo se mide ¿qué? Segundo, minuto. Es el número de cargas por, a lo mejor ya voy a poner, por unidad de ¿qué? De tiempo. Ya está, más fácil. Sí, eso es la intensidad. Pues, es intenso. Muchas cargas por unidad de tiempo. ¿No es cierto? Si te manda mensaje, WhatsApp, video, audio, este chico es intenso. ¿No? Y chicos, ¿hay chicas intensas o no? Sí. Ya los chicos. Por favor.
que dé su testimonio. Acompáñenos a escuchar esta triste historia. Sí, también hay chicas intensas, ¿sabes? Y hay un casito que en la escuela me dice. De verdad que sí. De verdad que sí. Han ido a visitarme, doctor, me dice, ya no sé qué hacer. ¿Qué pasa? Me manda mensajes a las 8, a las 9, a las 10, a las 2 de la mañana. 3 de la mañana. ¿Qué cosa le has hecho? Le digo, nada. ¿No has hecho nada? Nada todavía. No, nada. ¿Y tú quieres algo? No quiero nada. ¿Qué has hecho? Seguro que has jugado al rol del amigo. No, ese de que ven, yo te escucho. Háblalo ya. Toda la vida, Dios mío. No cambia. Muy bien. ¿Qué es intensidad? El número de cargas, ¿por qué? Por dirección. ¿Qué es el voltaje? ¿Qué cosa? También se le llama tensión eléctrica. Voltaje, tensión, voltaje, tensión. Es la diferencia, mira, es la diferencia de qué? De potencial eléctrico, así se llama. Diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué cosa es? El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Entre dos lugares. ¿Y qué es potencial eléctrico, doctor? ¿Qué es potencial eléctrico? El potencial eléctrico es la medida del área de influencia de una carga. ¿Área de influencia de qué? De una carga eléctrica. ¿Sí? Es el área de influencia de una carga. Esa es la potencial eléctrica. Muy bien. Mira, tenemos intensidad, tenemos voltaje y tenemos resistencia. Y esa resistencia es lo que se opone a la corriente. Esto de intensidad también se llama, ¿qué cosa? Corriente. La resistencia, ¿qué cosa es? Lo que se opone a que haya, ¿qué cosa? A que pasen las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Es la oposición al paso de las cargas. Ya está. Miren, mira. Oposición al paso de las cargas. ¿Sí? Pues mira, tenemos intensidad, voltaje y resistencia, y todo esto lo tenemos en la video, ¿sí? Ahora mira, dime, ¿cómo son intensidad y resistencia? No es indirecta, es inversa o directa. ¿Cómo son? Lógico, porque ¿qué cosa es intensidad? El número de cargas, ¿no es cierto? ¿Y qué es la resistencia? La oposición. A más resistencia, menos intensidad, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no? ¿O no se entiende? Porque la resistencia, ¿qué es? Lo que se opone a que pasen las cargas. Si yo aumento la resistencia, si aumento la oposición, va a haber menos, ¿qué cosa? Menos cargas que pasen por unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la relación de intensidad y resistencia. ¿Cómo son intensidad y voltaje? Directa. A más voltaje, mayor que mayor intensidad de paso de cargas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y esto se grafica así, ¿no? Entonces el voltaje, esto es la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tenemos el voltaje, acá tenemos la resistencia y las cargas que pasan por aquí, eso es la intensidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han estudiado esto en el colegio? Y también en la CEPRE, supongo. En el colegio no, nunca lo vieron. Pero ya lo están viendo.
¿Sí? ¿Está fácil? No es una cosa que sea, qué bruto, súper difícil. Muchachos, ¿se entendió? ¿En qué nivel el potencial eléctrico? El área de influencia de una carga eléctrica. Área de influencia. Algo así como, ¿han visto un imán? Tú pones un imán y debajo pones viruta de hierro, ¿no es cierto? Y hay un área donde atrae, pero si lo pones tú muy lejos ya no lo atrae. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo, pero con electricidad. Hay un área donde la electricidad, como decir, influencia, pero fuera de ese área ya no. ¿Sí? Muy bien. Señores, entonces tenemos intensidad, voltaje y resistencia. Mira, hay otros conceptos adicionales. Por ejemplo, ¿qué es un conductor? Es el medio, ¿no es cierto?, por el cual atraviesan las cargas. ¿Sí? El conductor es el medio por el cual atraviesan las cargas. Entonces, hay otro, capacitor, que es el lugar donde se almacena la energía. ¿Sí? Conductor es el medio por el cual atraviesan las cargas. El conductor es el medio por el cual las cargas atraviesan. ¿Y qué es un capacitor? Capacitor es un medio para acumular energía, en este caso energía eléctrica, acumular energía eléctrica. ¿Y cómo está hecho un capacitor? Un capacitor generalmente está hecho de lo siguiente: una placa y otra placa. Y acá en el espacio entre ambas puede haber aire, agua, alguna sustancia. Doctor, eso está bien para la física, ¿no? Pero para nosotros, mira, en nuestra membrana celular nosotros tenemos la bicapa, que viene a ser como un capacitor, porque aquí se separan cargas positivas y cargas negativas. Bien, señores, hasta acá, ¿se ha entendido? Está sencillo, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora voy a concluir con esta parte, al menos este momento. A ver qué son. 5. A ver, y aquí hay un canal, aquí hay una proteína que es un canal iónico. Por aquí van a poder pasar las cargas, ¿no es cierto? ¿Sí? La membrana, por aquí no pasan las cargas. Esto se opone a las cargas, forma parte de la resistencia de la membrana. Pero aquí sí pueden atravesar las cargas. Esto viene a ser como un capacitor, la membrana. Y aquí el canal iónico viene a favorecer el paso de los iones. Muy bien. Señores, vamos a mirar lo siguiente. Ahora, antes de hacer el cajete, quiero que estén muy atentos. Mira acá. Esta es una membrana, este es un canal iónico, este es otro canal iónico. Aquí es X, es un catión, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y este es Y, es un anión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá está X, también está Y, también. Sucede que este canal está bloqueado. Es el canal de Y no puede pasar. Ni entra ni sale. ¿Estamos de acuerdo? Mira acá.
por difusión, X de dónde a dónde va a ir. De izquierda a derecha, derecha a izquierda. ¿Por dónde? Va a ir de izquierda. ¿Sí o no? Esto es por difusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Con el paso del tiempo, ¿qué va a ocurrir? Aquí la concentración de X va a disminuir, aquí va a ir aumentando la concentración de X, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Va a ir aumentando, va a ser, a ver, va a aumentar la concentración de X. ¿Y cómo sigue Y? Igual, ¿estamos de acuerdo? Mira, entonces, por eso de aquí, X pasa por difusión, ¿sí o no? Pero, ¿y qué carga tiene? ¿Y qué pasa los negativos con los positivos que hacen? Quiere decir que esto va a empezar a traer. Quiere decir que X también, ¿qué va a pasar? Por gradiente eléctrico, ¿qué va a pasar? Va a pasar, ¿de dónde? De derecha. Por gradiente de concentración pasa de dónde? De izquierda a derecha. Por gradiente eléctrico, ¿se entiende eso? Entonces, ¿y ahora? ¿Cuándo sé? ¿Qué ha pasado? Entonces tenemos, esto se mide a través del se llama trabajo del gradiente de concentración, y esto se mide a través del trabajo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Para medir esto que tengo, trabajo, el gradiente de, y para medir esto, ¿estamos de acuerdo? Y la pregunta es, oye, ¿y ahora? ¿Dónde sé dónde se queda X? ¿O cómo sé? Entonces, va a llegar un momento de equilibrio, ¿sí o no? Va a ir pasando, y también pasando, pero va a llegar un momento en que ya la concentración se equilibró, o sea, se igualó en ambos lugares, trabajando los dos gradientes. ¿Se entiende eso ahí? Quiere decir que hay un momento en que la gradiente de concentración el trabajo de la gradiente de concentración es igual al trabajo por el gradiente, ¿qué cosa? Eléctrico. ¿Y qué fórmula me ayuda a saber hacer eso? Esa fórmula se llama la ecuación de Nernst. ¿Qué me dice la ecuación de Nernst? ¿Cuándo se ha logrado qué cosa? El equilibrio. Tanto en la gradiente de concentración como el gradiente, ¿qué cosa? Eléctrico. ¿Sí? Y como es una energía potencial, decimos que es un potencial, el potencial eléctrico. Ahora, ¿por qué se dice potencial eléctrico? Doctor, ¿por qué se dice potencial eléctrico? En realidad es por flojera, porque debería decirse energía potencial eléctrica. Pero en vez de decir energía potencial, ¿qué cosa dice nada más? Potencial. Y en este caso tenemos el potencial, perdón, no es eléctrico, el potencial de, aquí me he equivocado, es el potencial de equilibrio. Potencial de equilibrio. Entre el trabajo de la gradiente de concentración y el trabajo eléctrico, el potencial de equilibrio. Y ahora mira, ¿por qué hay un potencial de equilibrio? Porque hay una separación de cargas. Cada vez que algo se separa aparece una energía potencial. ¿Tú te acuerdas en el colegio, supongo que te han enseñado, que la energía potencial es cuando tienes una roca acá, ¿no es cierto? Si una energía potencial, sí cae. ¿Estamos de acuerdo? Es donde es la energía cinética.
Pero acá tenemos, ¿por qué aparece? Porque aquí hay una diferencia en longitud. Cuando tú separas algo, en este caso cargas, aparece esa energía potencial. Pero doctor, usted nos dijo la semana pasada, cuando nos mostró la concentración de los electrolitos, ¿se acuerdan? Una figurita así, que era acá intersticial, aquí era plasma, ¿sí? Y aquí era intracelular, ¿se acuerdan o no? ¿Dónde estaba el sodio? Y aquí era el potasio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Les dije algo. ¿Cómo son la cantidad de cationes y aniones? ¿Cómo es? O sea, la cantidad de cargas positivas y negativas, ¿cómo son? Entonces, nuestros líquidos, ¿cómo son? Eléctricamente. Pero usted, doctor, me está diciendo ahorita que hay una energía potencial. Entonces, ¿cómo quedamos? Y me está diciendo que se están separando las cargas. Por eso, miren, en todos nuestros líquidos, si es de la célula, acá hay una carga positiva y al costadito, ¿quién está? Una carga negativa. ¿Por qué? Porque las cargas diferentes, ¿qué cosa? Se atraen. Entonces, si acá hay otra carga positiva, ¿qué va a pasar? Que se atrae, ¿sí o no? Y dentro de la célula, ¿cómo va a ser? Si hay una carga positiva, aquí también hay una carga negativa. ¿Dónde se separan las cargas? Acá. ¿Dónde se separan, chicos? ¿Alrededor de quién? De la membrana. La carga se separa. Y ahí aparece una energía potencial. Por eso se llama potencial de reposo y luego se transforma en un potencial de acción. ¿Se acuerdan? Entonces, como aquí las cargas están separadas, aparece esa energía potencial. Y mira, tú lo ves. Cuando tú ves tu batería que se está acabando, ¿qué ha pasado? Al inicio del día, cuando tú cargaste tu celular, cargas positivas estaban a un lado, cargas negativas a otro lado. En el transcurso del día, ¿qué pasa con las cargas? Se van mezclando positivo y negativo, y cuando ya se mezclaron todos, no hay carga. Cuando tú cargas, ¿qué estás haciendo otra vez? Separando las cargas. Por eso es que cuando tú ves una pila, ¿qué cosa dice? Polo positivo, polo negativo. ¿Qué han hecho? Han separado las cargas. ¿Cuándo se acaba la pila? Cuando todas las cargas están ¿qué? Mezcladas. ¿Se ha entendido? Eso es lo que tú haces todos los días. Dices, mamá, voy a separar las cargas eléctricas en mi teléfono. Cárgalo, no. ¿Se ha entendido? Entonces, fíjate. Esto me mide el potencial de equilibrio, solo que tiene un defecto. Solo me mide el potencial de equilibrio de un ion. Solo de un ion. Eso quiere decir que me puede medir el potencial de equilibrio del potasio, el potencial de equilibrio del sodio, el potencial de equilibrio del cloro, pero no me puede medir. ¿Sí? Oye, pero en la célula hay sodio, hay potasio, hay cloro. ¿Y ahí qué hago? Hay calcio. Ah, ahí ya no utilizas esta ecuación de Nash. Ahí utilizas la ecuación, no recuerdo bien este nombre, algo así es Holman, pero sí es Hodgkin. Eso sí es seguro. Hodgkin gas. Eso sí. Este nombre se me está bien. Ese sí, porque ese sí puede medir el potencial de equilibrio con varios iones. Con potasio, con sodio, con... Ahí sí, ¿estamos de acuerdo? Pero solo me mide, ¿qué cosa? El potencial de equilibrio con varios iones. ¿Se ha entendido? Muy bien, entonces, señores, miren,
Uy. Y ya está. Hace rato ya. ¿Se ha entendido esto, muchachos? Miren, hemos llegado a esto después de haber repasado todo eso. Ahora, ¿dónde hay más sodio? ¿Dónde hay más potasio? Intracelular. Siempre el sodio va a ir de dónde? Del extra amino. ¿Y el potasio? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo va el sodio? Sale por la bomba de sodio y potasio ATP. ¿Estamos de acuerdo? Bien, señores. Hemos visto hasta ahorita la primera parte. Nos falta ver la segunda parte con el EKG, que es la parte ya más sencilla. ¿Cuál era la ecuación? Mira, Hodgkin Katz, porque la primera palabra no me acuerdo. El primer nombrecito no me acuerdo. Es con H, algo de Hotman, pero no lo recuerdo exactamente. Pero en la diapositiva lo van a tener. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? Perdón. Ya. Equilibrio, pero de varios iones. En cambio, NERS, ¿qué me mide? El potencial de equilibrio también, ¿pero qué? De un solo ion. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se han entendido, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar un break. ¿Sí? ¿O no quieren? Sí.